De todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la de pastor es una de las más entrañables. Otras figuras no alcanzan a expresar la ternura y solicitud divinas en favor de su pueblo. Jesús se identifica como el buen pastor, aquel a quien pertenecen las ovejas, al que oyen y siguen, quien las guía a los buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Este término nos habla de propiedad, cuidado, protección, conocimiento íntimo, amor ilimitado y sacrificial. Jesús es el buen pastor y sus ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Él conoce muy bien su rebaño y llama a cada oveja por su nombre particular. Cada día procura los mejores pastos para su rebaño y lo guía diligentemente con el cayado de su palabra. Tal es su amor por sus ovejas que da la vida por ellas. Jesús es el buen pastor. Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Yo soy Chucho Hurtado, soy parte del equipo de ministros de nuestra iglesia y estoy feliz de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en este día. Les recuerdo que estamos ya por terminar la serie de predicaciones titulada Yo Soy, donde juntos hemos estado explorando cada una de estas frases de Jesús en el Evangelio de Juan, cada uno de estos yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida. Cada una de estas 7 declaraciones de Jesús acerca de su divinidad y de cómo Él satisface nuestras más profundas necesidades, lo hemos visto a través de esta preciosa serie que está a punto de llegar a su fin. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios basados en Juan capítulo 10, en una de las últimas frases de Jesús en esta tierra. Juan capítulo 10 versículo 11, Jesús dice: yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Así que espero que ya tengas descargado el boletín digital, espero también que ya tengas la app de nuestra iglesia, que traigas tu Biblia y que sobre todo tengas tu mente, tu corazón abiertos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este día. Y quiero comenzar diciéndote que una de las formas más hermosas en las cuales Dios se refiere a sí mismo es como el buen pastor. Cuando tú y yo vamos a las Escrituras, cuando vamos al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios se refiere a sí mismo con esta preciosa figura del buen pastor para cada uno de nosotros. Para que tengas más o menos una idea, hay más de 40 versículos que hablan en la Biblia acerca de Dios como nuestro pastor. Desde Génesis capítulo 49, versículo 24, donde Dios se presenta como el pastor de Israel, pasando por la promesa, por ejemplo, de Isaías capítulo 40, versículo 11, donde Dios se presenta como el pastor que apacentará su rebaño en sus brazos. Qué hermosa figura. Dice también Isaías 40, Él los lleva en su pecho y cuida con cuidado las ovejas recién paridas. Es una hermosa figura de Dios como el pastor de su pueblo. Miqueas, el profeta Miqueas capítulo 7 versículo 14, el profeta ora diciendo: por favor, Dios, pastorea a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad. Hay también una promesa preciosa de restauración en Jeremías capítulo 31 versículo 10, donde Dios dice: yo reuniré y guardaré nuevamente a mi pueblo como un pastor cuida de su rebaño. A lo largo de toda la Escritura vemos a Dios presentándose a sí mismo como el buen pastor, como el buen pastor. Los salmos es una conexión hermosa en donde Dios se presenta como el pastor de su pueblo. Qué decir de una de las piezas más hermosas, no solamente de la literatura bíblica, sino de la literatura universal, como lo es el Salmo 23. El Salmo 23, Dios dice: el Señor es mi pastor y
nada me faltará. Qué hermosas palabras del salmista para referirse a Dios como su pastor. Así que cuando vamos justo al centro del Evangelio de Juan, Juan capítulo 10, cuando vamos al último discurso público de Jesús, no sé si lo sabías, pero esta frase está dentro del marco del último discurso público de Jesús. Cuando vamos a esta frase y escuchamos a Jesús decir: yo soy el buen pastor. Cuando escuchamos a Jesús decir: yo soy el buen pastor, debemos entender que hay mucha profundidad en sus palabras. Debemos entender que hay mucho peso en sus palabras. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sabía perfectamente que a Dios se le identificaba como el buen pastor. Así que cuando Jesús se levanta y se presenta como el buen pastor, hay mucha grandeza en esa frase. Acompáñame por favor a leer esta frase. Juan capítulo 10, versículo 11. Es una pequeña frase de Jesús, pero como acabamos de ver, llena de profundidad, llena de riqueza, llena de majestad. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Señor, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas hoy a través de tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, Señor, y que nosotros podamos reaccionar al mensaje de tu palabra. No solamente que muevas nuestros corazones, nuestras mentes, sino que muevas también nuestra voluntad para ser las personas que tú quieres que seamos y hacer las cosas que tú quieres que hagamos. Señor, gracias, porque en tu palabra podemos encontrar que tú eres el buen pastor y nosotros somos ovejas de tu rebaño. Así que, Señor, háblanos el día de hoy, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen pastor, y su iglesia dice amén y amén. Mira, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, sus oyentes sabían perfectamente a lo que se estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque ya vimos que la figura del pastor estaba entretejida en todas las escrituras, pero no solamente eso. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, estaba hablando un lenguaje común en su época. Una de las profesiones más abundantes en la época de Jesús era el de la vida pastoril, es decir, los pastores eran abundantes en la Palestina del primer siglo. Así que cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, utilizando esta metáfora, sus oyentes sabían a qué se refería. ¿Por qué? Porque la vida de un pastor era dura. Era dura, no se podía distraer ni un momento. ¿Por qué? Porque en la orografía y en la geografía de la Palestina del primer siglo había caminos sinuosos, había caminos estériles, había muchas piedras. Es decir, no todo era miel sobre hojuelas para un pastor en Israel. Así que el pastor tenía que estar cuidando a sus ovejas, tenía que ir delante de ellas. ¿Por qué? Porque sus ovejas iban deambulando, metiéndose incluso en terrenos escarpados, peligrosos. Así que la misión del pastor era cuidar de su rebaño, era alimentar a su rebaño. Y no solamente era una labor cansada, sino también era una labor peligrosa. ¿Por qué? Porque con frecuencia tienes que entender que las ovejas eran un producto económico de la época. Y había ladrones, había salteadores que incluso mataban al pastor para hacerse de sus ovejas. Así que la vida de un pastor no era una vida sencilla en época de Jesús. Y Jesús lo sabía y por eso les presenta esta figura a sus oyentes. Tenía que proteger el pastor a su rebaño de los ataques de depredadores, especialmente de los lobos, que eran muy comunes en tiempos bíblicos. Por eso la Biblia hace tanta referencia a los lobos rapaces en medio del rebaño de Dios, ¿verdad? Tenía que buscar los mejores pastos para ellos en tiempos de sequía. Eso era la vida de un pastor. Por eso, Sir George Adam Smith, un geógrafo escocés que estaba enamorado de la vida en Palestina, escribe lo siguiente de la labor del pastor. Escucha esto. Cuando te le encuentras en algún cerro en el que aúllan por la noche las hienas, ahí está el pastor, insomne, con la mirada acostumbrada a las lejanías, curtido por la intemperie, apoyado en su cayado y siguiendo con la mirada a sus ovejas dispersas. Con cada una de ellas
en su corazón. Qué hermosa figura presenta este Sir Smith, este conocedor inglés. Dice: ¿entiendes ahora por qué el pastor de Judea se remontó hasta la cabeza en la historia de su pueblo? ¿Por qué dio su nombre a los reyes y se convirtió en un símbolo de la providencia? Entendemos también por qué Cristo le toma como un prototipo del sacrificio. Constante vigilancia, intrépido valor, paciente amor a su rebaño eran las cualidades características de un pastor que amaba a sus ovejas en la nación de Israel. Sabes, cuando Jesús habla del buen pastor, sus oyentes sabían perfectamente a lo que se refería. El pastor tenía un equipo muy sencillo. Tenía una bolsa que le llamaban también un zurrón, ¿verdad? Una bolsa grande en la cual normalmente llevaba pan, llevaba higos, llevaba aceitunas, llevaba queso. Tenía su honda y algunas piedras que utilizaba como arma. Tenía una vara y un cayado, ambos bastones, ¿verdad? De diferentes formas, de diferentes tamaños, pero que básicamente servían para guiar a sus ovejas, para corregir si alguna se salía del camino. Incluso alguno de estos bastones los podía utilizar como proyectil para cuidar a sus ovejas de algún depredador. Ahora, la relación entre un pastor y sus ovejas era una relación muy íntima, era una relación muy profunda, muy cercana. El pastor iba adelante, como menciona Jesús en Juan capítulo 10, el pastor iba adelante y las ovejas escuchaban su voz y le seguían. El pastor iba adelante, ¿por qué? Porque comprobaba que el camino fuera seguro y a veces animaba a las ovejas con su ejemplo. Animaba a sus ovejas caminando delante para que sus ovejas le siguieran. Las ovejas seguían el ejemplo de su pastor. Las ovejas conocían y entendían también la voz de su pastor. No obedecían la voz de algún extraño. Hay un erudito bíblico de apellido Morton, y este autor erudito de tiempos bíblicos menciona que el pastor hablaba a sus rebaños con una especie de sonsonete, como con un cántico, y automáticamente sus ovejas escuchaban su voz, la diferenciaban de cualquier otra voz. Otro autor de apellido Thompson tiene un libro llamado La Tierra y el Libro, y menciona que era extraordinario ver cómo los rebaños en Israel conocían a la perfección la voz de su pastor. Me encanta esta figura. Cuando oían la voz de un extraño, había rebaños que incluso se detenían en seco, levantaban la cabeza como extrañados un poco en señal de alarma, y salían despavoridas estas ovejas porque la voz que escuchaban no era la voz de su pastor. Es por eso que cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor, sus oyentes entendían perfectamente la intimidad, el cuidado, el amor, el sacrificio, la provisión que el pastor brindaba a sus ovejas. Era una figura hermosa, no solamente, como ya lo vimos hace un ratito, de Dios para su pueblo, sino era una figura hermosa que sus oyentes conocían a la perfección, porque era una actividad muy común en Palestina en tiempos de Jesús. Y es por eso que hoy quiero compartir contigo 4 ideas acerca de Jesús como nuestro buen pastor. Hoy puedes estar tranquilo, porque tú y yo tenemos un buen pastor que va delante de nosotros. Así que por favor, anota ahí en tu boletín, espero que ya lo tengas descargado, anota por favor ahí en tu boletín. Primera idea acerca de Jesús como nuestro buen pastor. Jesús como nuestro buen pastor, Él nos lidera. El buen pastor lidera. Anota por favor ahí en tu boletín. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Subraya por favor eso, yo las conozco. Me encanta el líder que conoce a sus ovejas. Déjame decirte algo, con toda claridad y con toda firmeza. Jesús es sin lugar a dudas el líder más influyente en la historia de la humanidad. Así de simple, así de sencillo. Jesús partió la historia en 2.
Jesús no ocupó nunca un cargo político, ¿verdad?, relevante en su época. Tampoco fue un guerrillero o un estratega militar. No tuvo grandes riquezas. No viajó grandes distancias alrededor de Palestina. No dejó un libro escrito de su propia mano. Los testigos oculares fueron los que se encargaron de registrar su vida, sus obras, su muerte y su resurrección. Sin embargo, en los pequeños años de vida pública que conocemos a través de los evangelios, cambió por completo el rumbo de la humanidad. No existe en este mundo un líder que se le parezca a Jesús. No existe en la historia de la humanidad un líder que se acerque siquiera un poquito a la influencia, a la vida, a la obra de Jesús de Nazaret. Tienes que entender eso. Kenneth Latourette, un historiador erudito de la Universidad de Yale, escribió lo siguiente, escucha: nadie ha tenido un efecto tan amplio, tan profundo en la historia de la humanidad como la persona de Jesús de Nazaret. Por medio de Jesús, multitud de individuos han experimentado una transformación radical. Gracias a Jesús se han iniciado movimientos que han impulsado en la sociedad sus bienes más preciados: el cambio de vida interior, la búsqueda del bien social, el cuidado de los menos favorecidos, el arte más sublime e incluso los altos alcances de la ciencia y del intelecto humano se le deben a Jesús. Dice este escritor: cuando se le mide de acuerdo a sus efectos y consecuencias, el nacimiento, la vida, la muerte y la obra de Jesús han sido los eventos más importantes de la historia del ser humano. Tú y yo estamos hoy reunidos en el nombre de Jesús, a miles de kilómetros de distancia donde fue su tierra natal, a cientos de años, sigue transformando vidas. Y Jesús hoy sigue transformando el mundo. Así de grande es la influencia del buen pastor. Jesús es el líder por excelencia. Y sabes, lo más extraordinario es que esta influencia universal de Jesús ya estaba anunciada, estaba anticipada en el Antiguo Testamento. Cuando tú abres el libro del profeta Isaías, escrito 700 años antes de la presencia terrenal de Jesús en Israel, el profeta Isaías escribía que su influencia, que el poder del Mesías iba a alcanzar a todos los rincones del mundo, no solamente a los israelitas. Mira lo que dice Isaías, capítulo 49, versículo 6. Está hablando Dios. Dios dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles. Nosotros que no somos israelitas entramos en esa categoría. Y escucha esto: llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Me encanta saber que la influencia de Jesús traspasó los límites de su generación, traspasó los límites de su comunidad, traspasó los límites geográficos, traspasó límites ideológicos, políticos. Jesús es el líder por excelencia. Jesús sabía que su señorío iría más allá de la nación de Israel. Él sabía que Él era el buen pastor, que no solamente reuniría a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino reuniría en Él a toda persona, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Por eso Él dice en Juan capítulo 10, el capítulo que estamos viendo, Juan capítulo 10, versículo 16, mira lo que dice Jesús: además, tengo otras ovejas que no están en este redil. Se estaba refiriendo a otras ovejas de otras naciones. Jesús dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, de Israel, y también las debo traer. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Qué hermoso saber que la influencia de Jesús es para todos, que el liderazgo de Jesús es para todos, que Jesús, como el buen pastor, va caminando, liderando a su pueblo, y tras Él no solamente vienen israelitas, viene gente de toda tribu, lengua y nación, porque le reconocemos como el buen pastor.
¿Sabes? Una de las cosas más extraordinarias sobre Jesús de Nazaret es que es el líder por excelencia que echa afuera, escucha bien esto, todo exclusivismo. Todo exclusivismo. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Una de las cosas más difíciles de desaprender es el exclusivismo. ¿Por qué? Porque una vez que a un pueblo o a un grupo se le mete en la cabeza esta idea errónea que gozan de un privilegio divino especial y que los demás no pueden compartir de las bendiciones que Dios tiene para ellos, ellos comienzan a tener una errónea visión exclusivista de Dios. Y seguramente tú lo sabes. Muchas religiones a lo largo y ancho del planeta tienen una visión exclusivista de Dios. Piensan que Dios es solamente Dios para una nación. Que el Dios que creó los cielos y la tierra es solamente el Dios de una nación. Su visión es una visión exclusivista. O que Dios es solamente el Dios de una raza. O que Dios es solamente Dios para un grupo étnico. ¿Sabes algo? Es una visión muy limitada de Dios. Una visión exclusivista de Dios. Sin embargo, el verdadero cristianismo, escucha bien esto, el verdadero cristianismo tiene como esencia que la salvación de Dios a través de Jesús, el buen pastor, es para todo ser humano. Para todo ser humano, rompiendo cualquier clase de barrera. Jesús sabía en Juan capítulo 10, Jesús sabía que llegaría el día en que toda la humanidad le conoceríamos como el buen pastor. Así que en primer lugar, Jesús es nuestro buen pastor porque Él nos lidera. Él va delante nuestro. Su vida sigue impactando, sigue dirigiendo, sigue animando generación tras generación porque Jesús es el buen pastor. Segunda cosa que quiero compartir contigo el día de hoy. Jesús no solamente es el buen pastor porque lidera, Jesús es el buen pastor porque nos guarda. Él nos guarda. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículos del 10 al 15 y el versículo 28. Son palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas. ¿Por qué? Porque no son suyas, no las ama y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño, lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo y huye porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Qué palabras tan fuertes de Jesús. Y dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Y escucha por favor lo que dice el versículo 28. Nadie puede quitármelas. Nadie puede quitármelas. Jesús es el buen pastor porque guarda a sus ovejas. En este segundo punto quiero decirte que Jesús se interesa particularmente por cada uno de nosotros. No sé en qué etapa estés, qué etapa o qué circunstancia estés viviendo en tu vida, ya sea que estés aquí en Zona Esmeralda o que nos estés viendo a través de esta transmisión. Yo no sé qué estés pasando, pero ¿sabes algo? El buen pastor sí lo sabe. El buen pastor tiene cuidado de sus ovejas. Tiene tanto cuidado que las conoce por nombre. Hay varios historiadores de tiempos bíblicos que mencionan que una de las características del amor que tenía el pastor por sus ovejas es que les ponía nombre. Les ponía nombre de acuerdo a sus características, de acuerdo a lo mejor del color de su lana, a lo mejor si tenía alguna patita más larga que otra. El pastor aún así amaba a sus ovejas y las llamaba por nombre. Sabes, hoy te quiero decir, y si te conectaste nada más para escuchar esto, me doy por bien servido. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene
cuidado de ti. Jesús tiene cuidado de ti. El buen pastor se interesa por el bienestar individual de las ovejas. Las conoce y las conoce por nombre, dijo Jesús en Juan 10:3. El buen pastor ama a sus ovejas y sus ovejas le aman a él. ¿Por qué? Porque saben que están seguras en sus manos. Una de las mejores promesas de toda la Escritura es la que acabamos de leer en Juan capítulo 10. Nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús. Grábate bien eso. Nada ni nadie te puede arrebatar de las manos de Jesús si tú eres parte de su rebaño. En Jesús tenemos seguridad y seguridad eterna. ¿Sabes? En el pasaje que acabamos de leer, Jesús menciona que había pastores que solamente pastoreaban por interés personal, que no cuidaban a sus ovejas, que no las amaban. Es más, que no se sabían ni los nombres, no les ponían nombres. Lo veían como un trabajo, lo único que querían era beneficiarse de eso. Pero el buen pastor las cuida, las protege, las guarda. Hay historias en la narrativa de los siglos I y II, en donde había pastores que literalmente daban su vida por las ovejas. Cuando llegaba algún ladrón y quería llevarse alguna de ellas, había pastores que amaban tanto a sus ovejas que no les importaba dar la vida por ellas. El pastor auténtico no vacilaba nunca en arriesgar su vida para salvar a una de sus ovejas de cualquier peligro que les amenazara. Tú sabes perfectamente que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por nosotros, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y si Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, ¿crees tú que Él permitiría que algo o alguien nos arrebate de su mano? ¿Tú crees que Jesús, entregando su vida por amor nuestro, tú crees que Él permitiría que algo o alguien nos alejara de Él? Jesús es el buen pastor y repito, estamos seguros en Él. Quien viene a Jesús está seguro porque el buen pastor guarda a sus ovejas. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 37, la segunda parte del versículo 37. Me encanta esta frase de Jesús. Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú vienes a Jesús, puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila. Que no importa si nos equivocamos en la vida, Él no te va a echar fuera. Estás seguro, estás segura en las manos del buen pastor. El corazón del evangelio es justo eso. Ninguno de nosotros puede salvarse por sí mismo, pero cualquier persona que viene a Jesús es salvado eternamente con toda seguridad, porque Él no hace acepción de personas. ¿Sabes? Para aquellos que nos gustan los detalles interesantes en la redacción de los evangelios, notaremos que en el acomodo del evangelio de Juan hay cosas interesantes. Si tú eres de esas personas que les encanta profundizar en algunas joyas bíblicas, si te gusta profundizar en algunos detalles, ¿verdad? Que a simple vista no se pueden ver en la Escritura. A mí me encanta hacer eso. Vas a encontrar que en el Evangelio de Juan hay ciertas cosas o hay ciertos acomodos que brindan una enseñanza. Déjame darte un ejemplo. Yo no creo que sea casualidad que cuando tú lees Juan capítulo 3, ves a Jesús platicando con un alto religioso de la época llamado Nicodemo. Y presentándose él como la fuente de la vida eterna, Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para tener vida eterna. Y luego vas a Juan capítulo 4. Vas al capítulo inmediato posterior y ves a Jesús platicando con una mujer samaritana que ha tomado decisiones equivocadas en sus relaciones personales. Y Jesús hace exactamente lo mismo. Jesús empieza a platicar con esta mujer samaritana y le ofrece un agua que le va a satisfacer y que le va a dar vida eterna. Así que ves a Jesús en un capítulo platicando con un religioso súper importante. Y en el otro capítulo con una mujer que había tomado malas decisiones en su vida, y en ambos capítulos Jesús ofreciendo salvación y vida eterna.
No es una coincidencia. Yo creo que ahí el mensaje es: Jesús es para todos. Jesús es para todos. No importa si tú eres una persona muy religiosa que crees que puedes salvarte a sí mismo, ven a Jesús. Y no importa si tú te has equivocado en la vida, ven a Jesús, porque Jesús es para todos. Y lo mismo creo que pasa en Juan capítulo 10 y en Juan capítulo 11. No creo que sea casualidad que estos capítulos estén juntos en la redacción del Evangelio de Juan. Porque en el capítulo 10 Jesús dice: yo soy el buen pastor que doy la vida por mis ovejas. Y cuando vas al capítulo 11, ves que Jesús actúa en consecuencia de lo que acaba de decir en Juan capítulo 10. Juan capítulo 11, Jesús resucita a su amigo Lázaro. ¿Sabes? Jesús es el buen pastor que nos guía no solamente en esta vida. Jesús es el buen pastor que dio su vida por las ovejas y que regala vida eterna. Y en Juan capítulo 11, Él lo demuestra resucitando a Lázaro. Me encanta porque si en Juan capítulo 10 Jesús dice: yo soy el buen pastor, en Juan capítulo 11 Jesús dice: yo soy el buen pastor que los guiaré incluso más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Mira lo que dice el Salmo 48, versículo 14. Ilustra perfectamente lo que te acabo de decir. Salmos 48, 14. Dice el salmista: Él es nuestro Dios, ahora y para siempre. El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. Jesús es el buen pastor que guarda sus ovejas no solamente en esta vida, no solamente aquí, sino Jesús es el que guarda su rebaño más allá de la muerte. Una tercera cosa que quiero compartir contigo: el buen pastor capacita. El buen pastor capacita. Mira lo que dicen los versículos del 3 al 5. El portero abre la puerta, las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por nombre, las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz, están acostumbradas, han escuchado tanto a su pastor que reconocen perfectamente su voz. Y escucha lo que dice el versículo 5, me encanta. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen su voz. No conocen su voz. Seguramente has visto este video en internet. Si no lo has visto, búscalo ahí, googléalo, ¿verdad? En YouTube, ponle: ovejas escuchan la voz de su pastor. Hay un grupo de ovejas pastando, unas 20 o 30 ovejas. Te platico rápido el video, te lo voy a spoilear, pero búscalo, de todas maneras está increíble. Y hay unos turistas ahí que se acercan a este rebaño en Palestina, y el pastor de las ovejas les anima y les dice: a ver, intenta hablarle a mis ovejas. Y empiezan los chavos a hacer este sonidito, esta especie como de sonsonetito para llamar a las ovejas para que vengan, y ninguna oveja los pela. Ninguna oveja los pela. E intenta otro más llamar a las ovejas, y las ovejas hagan de cuenta que no existen. Y cuando llega el pastor de las ovejas, está increíble ese video, búsquenlo, está increíble. Cuando llega el pastor de las ovejas y emite su voz y empieza a cantar este sonsonete, las ovejas inmediatamente levantan su rostro, ubican a su pastor y corren hacia él. Es extraordinario la manera en cómo las ovejas han escuchado tanto la voz de su pastor, que les ama, que les cuida, que les guarda, que les protege, que siguen su voz. Las ovejas están capacitadas. ¿Para qué? Para que si viene otra voz que no es la voz de su pastor, están capacitadas para ignorarla. Y me encanta porque Jesús hace eso con su iglesia. Dicho de manera simple, cuando tú y yo pasamos más tiempo escuchando la voz del buen pastor, cuando tú y yo pasamos cada vez más tiempo leyendo nuestra Biblia, orando, cuando nos conectamos con otros creyentes maduros en la fe, cuando tú y yo hacemos esto, escuchamos con mejor nitidez, con mayor claridad la voz del buen pastor. Y no vamos a seguir la voz de cualquier otro pseudo pastor.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas que su voz se vuelva inconfundible para nosotros? ¿Te imaginas que cada decisión que tengamos que tomar la tomemos escuchando la voz del buen pastor? ¿Te imaginas eso? Que tú y yo estemos tan capacitados por su voz, por su palabra, por su iglesia, para solamente seguir la voz del buen pastor. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas cuán hermoso fue para los apóstoles pasar esos 3 años de vida caminando con Jesús, escuchando a Jesús, viendo actuar a Jesús, viendo responder a Jesús cuando sus enemigos le atacaban? Fue un curso intensivo para los apóstoles. Qué increíble ser oveja del pastor de pastores. Seguramente los apóstoles aprendieron tanto con el simple hecho de caminar detrás de Jesús. Y no solamente eso, estos 12 hombres en este tiempo de capacitación, caminando con Jesús, escuchando a Jesús, viendo actuar a Jesús, estos hombres, después de esos 3 años y medio que caminaron con Jesús, estos 12 hombres transformaron el mundo, porque el buen pastor capacita para la siguiente generación. Escucha bien esto. El buen pastor capacita para la siguiente generación. Jesús sabía que tenía que intencionalmente pasar tiempo con ellos, viviendo con ellos. ¿Para qué? Para alcanzarnos a ti y a mí generaciones después. Porque el buen pastor enseña, el buen pastor capacita. Y eso me lleva justo a la idea final de mi mensaje. Una cuarta cosa que el pastor hace. El buen pastor inspira. El buen pastor inspira. Juan capítulo 10, versículo 11, es el texto con el que comenzamos. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Déjame decirte algo. El cristianismo no es una serie de reglas que los seguidores de Jesús deben de seguir. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo es un movimiento de personas que hemos experimentado el perdón de Dios, que hemos experimentado el amor de Dios, y en respuesta a ese perdón y en respuesta a ese amor, nosotros queremos imitar a Jesús en nuestra manera de vivir. Jesús nos inspira a vivir como Él vivió. El mismo apóstol Juan dice y escribe: aquellos que conocemos a Jesús debemos de vivir como Él vivió. ¿Por qué? Porque el buen pastor inspira. El buen pastor inspira. Eso es el cristianismo. El cristianismo es un grupo de personas que hemos entregado nuestra vida a Jesús y queremos vivir como Él vivió. La más clara explicación de esto la encontramos en 1 de Juan 3:16. Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero mira lo que dice 1 de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Eso es inspiración. Eso es inspiración. El buen líder, el buen pastor, inspira a otros a vivir de la misma manera. Si como cristianos podemos amar, es porque Dios nos ha amado y nos inspira a hacer lo mismo. Si como cristianos podemos perdonar, es porque Dios nos ha perdonado y nos inspira a hacer lo mismo. Si como cristianos podemos dar, es porque Dios nos ha dado a su Hijo y nos inspira a hacer lo mismo. La vida cristiana en esencia es una vida de imitación. Imitamos a aquel que dio su vida por nosotros y que día a día nos inspira a vivir como Él. Jesús es nuestro buen pastor. Un pastor que lidera, un pastor que guarda, un pastor que capacita y un pastor que inspira. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el buen pastor. Gracias por tu liderazgo. Gracias por tu cuidado.
Gracias por alimentarnos, por guardarnos, Señor. Gracias por enseñarnos, por capacitarnos. Y gracias por inspirarnos. Señor, que tu iglesia sea un rebaño que camina detrás de ti. Y que vivamos, Señor, imitándote y siendo las personas que tú quieres que seamos y haciendo las cosas que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro buen pastor. Y su iglesia dice, amén y amén. Cantemos juntos con todo nuestro corazón a nuestro buen pastor.